Hoy vamos a ver un método un poquito posterior todavía, un poco más moderno, un poco más... es muy parecido a intervalos de confianza. De hecho, usa las mismas herramientas que los intervalos de confianza, pero digamos que está puesta desde otro punto de vista. En intervalo de confianza, nosotros tratamos de estimar, con cierto nivel de seguridad, con cierto nivel de confianza, entre qué valores se encontraba el verdadero valor del parámetro poblacional. Acuérdense que siempre estimamos parámetros poblacionales. Trabajamos con muestras, con estimadores muestrales, pero siempre estimamos parámetros poblacionales. Entonces, decía que por medio de los intervalos de confianza, tratamos de estimar entre qué dos valores hay cierta probabilidad, cierta confianza, cierta seguridad, 90%, 95%, 99%, 98%, que provee de encontrar el verdadero valor del parámetro poblacional. Hoy vamos a ver algo parecido, con las mismas herramientas, pero con otro enfoque, que es la estimación por medio de pruebas de hipótesis. Es decir, vamos a hipotetizar un valor del parámetro y vamos a ver si ese valor que hipotetizamos hay probabilidad de que sea cierto o que no lo sea. Y eso es lo que se conoce como prueba de hipótesis de una muestra. En este caso vamos a trabajar con una muestra en la clase de hoy y luego con dos muestras. En realidad, una vez que entendamos el concepto de prueba de hipótesis, después todas las pruebas de hipótesis son iguales. Una época era muy difícil hacer pruebas de hipótesis porque eran muchas cuentas, acordarse de todas las fórmulas, los estimadores y las decisiones. La verdad que ahora, como toda esa parte matemática la hacen los software, una vez que uno entiende el concepto, es siempre igual, por eso lo vamos a ver bastante rápido. O sea, vamos a ver lentamente la primera parte, la parte conceptual, y luego el resto va a ser muy similar porque es plantear la prueba e interpretar el resultado. Así que arrancamos con pruebas de hipótesis de una muestra. Y lo primero que tenemos que ver es definir qué es una hipótesis. Bueno, la hipótesis es un supuesto acerca de un parámetro poblacional. Esto lo repito hasta el cansancio, porque luego en los exámenes aparecen los errores graves, muy graves, de hacer hipótesis o intervalos de confianza a los estimadores muestrales. Siempre, todo lo que tratamos de decidir, lo que estimamos, lo que hipotetizamos, lo que buscamos sacar conclusiones, siempre es acerca del parámetro poblacional. Por ejemplo, la media poblacional o la proporción poblacional, que son los dos que vamos a ver hoy. Ejemplo de una hipótesis: yo hipotetizo que la media mensual de las facturas de los teléfonos celulares en esta ciudad es de 820 pesos. Esa es una hipótesis. ¿Acerca de qué? Acerca del valor del parámetro poblacional media. La media poblacional es un parámetro, la población es la ciudad que estoy analizando, y yo hipotetizo que el promedio de las facturas en esa ciudad es de 820 pesos. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Ese es nuestro trabajo. También se podría buscar una hipótesis sobre la proporción poblacional. Por ejemplo, la proporción de adultos en esta ciudad con teléfonos celulares es de, y acá tengo la proporción, mayor o igual a un 88%, 0,88. Ejemplos de hipótesis. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a plantear siempre dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Siempre vamos a plantear dos hipótesis. Y lo más importante en prueba de hipótesis es plantear bien esas dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. De hecho, con plantear bien, una alcanza para el que sabe, porque la otra es todo lo opuesto. Pero hay que plantear bien la hipótesis. Ahora vamos a hablar un poco de esas hipótesis, y a lo mejor, hasta que veamos la práctica, la clase que viene, lo mismo que sucedió con intervalos de confianza, esto es un poquito más duro, va a haber muchas dudas, pero luego se van a empezar a aclarar. Se confunde un poco el tema de las hipótesis cuando uno lo plantea así en la parte teórica, sin empezar a ver los ejercicios o los casos, pero bueno, hay que acostumbrarse al manejo de las hipótesis. ¿Por qué? Porque esto luego, cuando hagamos hipótesis de dos muestras, es igual. Cuando hagamos pruebas no paramétricas, es igual.
Siempre hay que plantear las hipótesis, hacer un algoritmo, una fórmula, obtenemos un resultado y tomamos la decisión en base a ese resultado. ¿Qué hay que saber hacer? Plantear la hipótesis e interpretar el resultado. Por plantear la hipótesis, elegir el algoritmo correspondiente y interpretar el resultado. La parte de cálculos de cuentas, que es lo que más complicaba una época en este tema, lo que más nos habrá complicado también quizás en estadística 1, los dejamos al software. Nosotros no nos vamos a meter en ese tema. Sí vamos a ver la fórmula de todas maneras, para que sepan de dónde sale, cómo trabaja, por qué tomamos la conclusión que tomamos. Pero no es que tengan que hacerlo y saber hacerlo. Eso lo hacen con Excel o con cualquier paquete. Bueno, vamos a empezar. Les dije que vamos a plantear dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Vamos a arrancar definiendo la hipótesis nula, la cual vamos a llamar H sub 0. Esta es la hipótesis nula. Siempre que haya una prueba de hipótesis, vamos a plantear las dos hipótesis. Primero plantearemos la hipótesis nula. Digo primero, aunque a veces conviene plantear primero la hipótesis alternativa. Bueno, dice la teoría que la hipótesis nula establece el estado del supuesto a ser probado. La verdad que así como palabras no nos dice mucho, pero sería un estado previo, un estado de cómo están las cosas en este momento. Por ejemplo, el número promedio de televisores en las casas de esta ciudad es igual a 3 televisores. Ese es un supuesto actual, un supuesto que tendríamos que probar. Esa podría ser una hipótesis nula. Acuérdense, y lo voy a seguir repitiendo, para que vean que es grave y para castigar en los exámenes a quien se equivoque, es siempre acerca del parámetro poblacional. Siempre acerca del parámetro poblacional. En la hipótesis nula, H sub 0, por ejemplo, en el caso del ejemplo que el número promedio de televisores en las casas de esta ciudad es igual a 3 televisores, la hipótesis nula es que mu, la media poblacional, es igual a 3. Error grave, hipótesis nula, la media muestral igual a 3. Nunca hipótesis con el estadístico muestral. Siempre con el parámetro poblacional. Vamos a hablar un poquito más de la hipótesis nula. El problema empieza con el supuesto que la hipótesis nula es verdadera, lo cual tómenlo con pinzas, pero está bueno para entenderlo. Luego cuando hagamos la práctica tendremos otros tips quizás. Pero el problema empieza con el supuesto que la hipótesis nula es verdadera. Es la hipótesis que vamos a testear. Y acá hay una frase muy interesante para entender la hipótesis nula, para entenderla más allá de lo que dijimos, ¿no? Porque va a traer unas complicaciones en el entendimiento. Dice que es un concepto similar a inocente mientras no se pruebe lo contrario, que es un supuesto del derecho, ¿no? Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué significa esto? Esto significa que hasta que yo pruebe lo contrario, la hipótesis nula la voy a tomar como cierta. Y luego, al igual que esto, voy a ver si la puedo o no rechazar. Es decir, voy a ver si puedo o no demostrar que es culpable. ¿Por qué utilizamos esta analogía con el derecho? Porque a veces hay personas que van a un juicio y no se las logra condenar. No se las logra condenar porque no se encontraron pruebas para condenarla. Con lo cual, aunque a veces todo el mundo está seguro que es culpable, como no se le pudo encontrar la prueba, hay que dejarla en libertad. Y eso va a pasar con la hipótesis nula. Es decir, yo voy a tratar de encontrar pruebas para rechazar la hipótesis nula. Pero si no encuentro las pruebas para rechazar la hipótesis nula, obviamente no la voy a rechazar, pero no voy a decir que es verdadera. Solo voy a decir que no pude demostrar que es falsa. De la misma forma que muchas veces a una persona en un juicio se la deja en libertad porque no se le pudo demostrar la culpabilidad. Y la gente, a lo mejor la ley sí, la gente está segura que era culpable, ahí, o porque se sabe, por lo que sea, pero el proceso no pudo demostrar la culpabilidad, entonces queda libre. Esto téngalo en cuenta porque, a pesar de que para la toma de decisiones, para la mente nuestra, cuando decidimos, si no la podemos rechazar, la vamos a considerar, ir en mis dedos de comillas,
la vamos a considerar como verdadera. Técnicamente, si uno escribe un paper o hace algún tipo de estudio, no va a poder decir nunca que la hipótesis nula es verdadera. Va a poder decir que es falsa o que no se pudo demostrar su falsedad. Técnicamente hablando, que se rechaza o que no se pudo rechazar. Eso es lo más importante que tienen que saber de entrada en cuanto a la hipótesis nula. Bien, sigo. Se refiere, hablando de la hipótesis nula, al mantenimiento del status quo. Status quo es una frase latina que significa quédate quieto, quédate donde estás, deja todo como está. Es decir, si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Repito lo que dije hace un rato, y cuando escuchen de vuelta la grabación de la clase, o lean las filminas, o lean el libro, acuérdense de todas estas palabras y compárenla después con los ejercicios. Esto es para entender la hipótesis nula. Posiblemente todo esto que decimos ahora en la práctica, en el fragor de la lucha para resolver los ejercicios, no sigamos exactamente estos conceptos. Pero conceptualmente se refiere a un mantenimiento de status quo. Es decir, todo está como hasta ahora, y si la hipótesis nula no la puedo rechazar, todo sigue como hasta ahora. Ahora voy a poner un par de ejemplos. Otra característica de la hipótesis nula, siempre se refiere a un valor específico del parámetro poblacional, nunca del estadístico muestral. Ya a esta altura les sonará que lo dije 200 veces y lo voy a seguir diciendo. Es importante, estoy repitiendo. Bueno, no innovar tiene que ver con el status quo. Y acá viene un tip muy importante, que sí es importante tenerlo en cuenta para los planteos de las hipótesis nulas en los problemas que tengan que resolver. La hipótesis nula siempre contiene el signo igual. Siempre contiene el signo igual. Solito o acompañado por el mayor o menor. Es decir, la hipótesis nula va a poder ser solamente que el parámetro es igual a un número, menor o igual a un número, o mayor o igual a un número. No hay otra alternativa en el planteo de una hipótesis. Nunca va a poder ser mayor solo o menor solo. Es mayor igual o menor igual o solamente igual. Siempre está el signo igual en la hipótesis. Y por último, esto que dice puede o no ser rechazada, tiene que ver con lo que les decía hace un rato, de similar a inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Se refiere a que no vamos a decir aceptamos la hipótesis nula. No, no la aceptamos nunca. O la rechazamos o no la rechazamos. Ustedes pueden decir, bueno, pero si no la rechazo, la acepto. Pensalo así, tenerlo en cuenta para tomar la decisión, pero no me lo escribas. No lo escribas. Es un error conceptual técnico que no vamos a analizar ahora, pero tiene que ver con la matemática. Bien, esto en cuanto a una de las dos hipótesis, que es la hipótesis nula. Les dije que siempre que hagamos una prueba de hipótesis, vamos a plantear dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a hablar ahora de la otra hipótesis, de la hipótesis alternativa. Bueno, es la hipótesis opuesta a la nula. Es todo lo contrario a la nula. Por ejemplo, el promedio del número de televisores en esta ciudad es distinto a 3. Así como en la nula decíamos que es igual a 3, en la alternativa es distinto a 3. La vamos a nombrar, no se lo dije, como H sub 1, en la hipótesis nula es H sub 0, la hipótesis alternativa es H sub 1. Dice, representa una afirmación de investigación o inferencia específica que se quiere demostrar. Esto tiene que ver con lo que está acá abajo. Tendría que haberlo puesto más abajo. Acuérdense que recién les dije que la hipótesis nula siempre contenía el signo igual. Bueno, la hipótesis alternativa nunca contiene el signo igual. Nunca contiene el signo igual. Va a tener el signo distinto, menor solo o mayor solo. Nunca el signo igual. Al no tener nunca el signo igual, al poder tener, no tanto con el igual, me gusta más con esto, con las desigualdades. Al no tener nunca el menor o igual o el mayor igual, ustedes saben que menor igual o mayor igual está planteando dos opciones, si hablamos un poco de lógica. Son dos opciones.
Este signo significa que tal cosa sea menor o que sea igual a algo. Y esta otra significa que tal cosa sea mayor o sea menor a algo. Es decir, está dando dos opciones. Con dos opciones es muy complicado tomar una decisión. Eso en cuanto a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nunca contiene el signo igual. Es decir, va a estar distinto, mayor o menor. Siempre va a plantear una sola alternativa. Que sea mayor, o que sea menor, o que sea distinto. Por lo tanto, y vuelvo acá al ítem 2, representa una afirmación de investigación o inferencia específica que se quiere demostrar. Es decir, yo cuando quiero demostrar algo, voy por la hipótesis nula, perdón, por la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Y porque cuando, sobre todo con las desigualdades, planteo un solo problema de desigualdad y no dos. Digo que es mayor o que es menor, no que es mayor o igual o menor o igual. ¿Está bien? Por eso concluye que es generalmente lo que el investigador desea probar. Yo cuando quiero probar algo, voy por el lado de la hipótesis alternativa, con la chance de poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Está bien? Eso, todo esto que estoy diciendo ahora, mastíquenlo bien, que hasta acá es prácticamente el concepto, lo demás es técnica de resolución, el concepto fundamental de lo que es la prueba de hipótesis. Concretamente voy a hacer un menjunje de palabras. Si no se rechaza la hipótesis nula, si no se ha podido rechazar la hipótesis nula, obviamente no se ha podido demostrar la hipótesis alternativa. Pero no poder demostrar la hipótesis alternativa no quiere decir que se haya demostrado la hipótesis. Esto que acá está escrito como corresponde, se los voy a traducir un poquitito en lenguaje un poco más casero. Yo voy a plantear dos hipótesis, nula y alternativa. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo. Yo voy a tratar de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, si logro rechazar la hipótesis nula, demostrar su falsedad, automáticamente acepto como verdadera la hipótesis alternativa. Si logro rechazar la hipótesis nula, es decir, probar su falsedad, automáticamente acepto la hipótesis alternativa. Pero, si no logro rechazar la hipótesis nula, no la acepto. No digo, la hipótesis nula es verdadera. Solo digo, no la puedo rechazar. No puedo decir que sea falsa. ¿Cuál es? Ninguna de las dos. Para la toma de decisiones, se lo dije hace un rato, pueden pensar mentalmente que es verdadera, pero no lo es, porque es una probabilidad. Es una probabilidad. Todo es una probabilidad. Avanzamos un ejemplo a ver si podemos comprender un poco más todo esto. Proceso de la prueba de hipótesis. Vamos a tratar de hacer un problema de prueba de hipótesis despacito, muy sencillo. Partimos de un supuesto. La edad media poblacional de un determinado lugar es de 50 años. Es un supuesto. No sabemos si es verdadero o si es falso. Es un supuesto. Entonces, vamos a tratar de probar estadísticamente, es decir, con cierto nivel de error, ¿no? Si este supuesto se puede tomar como verdadero o como falso de entrada. Después vamos a ver la terminología correcta. Entonces planteamos las hipótesis. Primer paso, planteamos la hipótesis nula y planteamos la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, decimos que la media poblacional es de 50 años, lo que decía el supuesto. La media poblacional de 50 años, mu, media poblacional, es igual a 50. Al toque planteamos la hipótesis alternativa, que es todo lo contrario siempre de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es que la media es de 50, la hipótesis alternativa es que la media es distinta de 50. ¿Listo? Planteadas las hipótesis en este problema. Tenemos una población y suponemos que la media de la edad es de 50 años. ¿Es cierta esta afirmación? Vamos a hacer la prueba de hipótesis. Primer paso, seleccionamos una muestra aleatoria de esta población y obtenemos la muestra. A esta muestra le calculamos la media
la media muestral, el estadístico. Le preguntamos la edad a los muchachos, lo dividimos por la cantidad y tenemos la media muestral. Supongamos que esta media muestral nos dio 45 años. Tenemos una población, suponemos que la media poblacional es de 50 años, vamos a ver si nuestro supuesto es verdadero o no, efectuamos una prueba de hipótesis. Seleccionamos la muestra aleatoria y calculamos la media muestral. Y nos da 45 años. Bien. Entonces, vamos a efectuar la prueba de hipótesis. ¿Qué puede pasar cuando hagamos la prueba de hipótesis? Puede ser que rechacemos la hipótesis nula o que no rechacemos la hipótesis nula. Fíjese que no digo rechacemos la hipótesis nula o aceptemos la hipótesis nula. Digo, rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué pasa si rechazamos la hipótesis nula? Automáticamente aceptamos como cierta la alternativa. La edad de la población no es de 50 años. Si logro rechazar la hipótesis nula, automáticamente afirmo, acepto la hipótesis alternativa. Ahora, si no logro rechazar la hipótesis nula, si no demuestro la culpabilidad del acusado, no puedo decir que la edad de la población sí es de 50 años. Solo puedo decir que no es distinta a 50 años. Y acá ustedes me pueden decir todos a coro, pero si no es distinta a 50 años, es de 50 años. Ok, piénsenlo como quieran, pero no lo podemos afirmar. No lo podemos afirmar. ¿Está bien? Solo puedo decir que no tengo pruebas para decir que sea distinta de 50 años. Ese es el concepto. Esto, para los que estuvieron viendo un poquitito la clase pasada, es muy parecido al intervalo de confianza. Porque, igual que el intervalo de confianza, voy a tener un nivel de confianza que se llama 1 menos alfa, igual que como lo llamábamos en el tema anterior, la clase pasada, 1 menos alfa es el nivel de confianza. Y si el total del área bajo la curva normal o cualquier curva en probabilidad continua suma 1, el total de la probabilidad, y esto es 1 menos alfa, obviamente estas dos colitas es alfa. Como esta es una campana de Gauss, o parecida a la campana de Gauss, y es simétrica, esta área es igual a esta, tengo alfa sobre 2 y alfa sobre 2, de forma tal que la suma de estas tres áreas me va a dar 1 por ley de cierre de probabilidad continua. Pero acá lo importante es las regiones que surgen de este intervalo de confianza, que en intervalo de confianza no le damos importancia y ahora sí. Nosotros vamos a tener acá unos valores y el estadístico que vamos a calcular ahora enseguidita, en un ratito, va a caer en alguno de estos tres lugares. ¿Por qué? Esto va de menos infinito a más infinito, así que no hay más chance que caiga en alguna de estas tres regiones. De acuerdo a qué región caiga, es la decisión que voy a tomar. Porque el 1 menos alfa va a ser la región de no rechazo de la hipótesis nula. Es decir, si el estadístico cae, el estadístico es un valor de abscisa, cae en algún valor de acá, no rechazo la hipótesis nula. Ahora, alfa, en este caso alfa sobre 2, o sea, alfa es la suma de las dos colas, es la región de rechazo de la hipótesis nula. Quiere decir que si el estadístico cae en esta región o cae en esta otra región, voy a rechazar la hipótesis nula y voy a aceptar automáticamente la hipótesis alternativa. Esto es lo que tienen que saber ustedes. Estas tres regiones en este ejemplo, pueden ser dos regiones nada más. Y también tienen que saber que el límite, este valor, este número de abscisa que separa la región de rechazo de la región de no rechazo, se llama valor crítico. Valor crítico. Sépanlo. Tengo valor crítico. En este ejemplo de una prueba de dos colas, tengo un valor crítico inferior, separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo, y un valor crítico superior, separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo. Estas son las zonas
las zonas que tienen que conocer. Nosotros vamos a partir de acá, vamos a plantear la hipótesis, elegir la prueba, marcar el valor crítico, calcular el estadístico, y de acuerdo a donde caiga el estadístico, tomamos la decisión. Así de sencillo y así de difícil. Acá están las únicas 3 pruebas de hipótesis posibles. Si nosotros vamos a hacer pruebas de hipótesis para la media poblacional, para la proporción poblacional, para la varianza poblacional, para la diferencia de medias, para la diferencia de varianzas, más todos los métodos no paramétricos que veremos o verán o estudiaremos en este mismo curso, en cursos superiores o cuando lo hagan. De todo lo que hagan de prueba de hipótesis, hay solamente 3 hipótesis posibles, son estas. Y aunque parezca mentira, es el mayor error que se comete en los exámenes. Son solamente 3, practicamos, lo vemos y se cometen errores. Hay solamente 3 pruebas de hipótesis posibles. Igual contra distinto, menor igual contra mayor y mayor igual contra menor. No hay otra alternativa para realizar pruebas de hipótesis. Son solamente 3. Todas las pruebas que hagamos y que harán son una de estas 3 pruebas. La prueba de 2 colas, la prueba de cola superior o prueba lateral derecha, la prueba de cola inferior o prueba lateral izquierda. Si ustedes se aprenden esto bien y logran identificarla, ya tienen bien planteadas las hipótesis. Quien plantea mal las hipótesis tiene siempre mal la prueba de hipótesis. Y vamos a ver cómo pueden ser algunas de estas 3 pruebas. Vamos a empezar con la prueba de igual contra distinto. ¿Cuándo tenemos una prueba de igual contra distinto? Igual contra distinto, prueba de 2 colas. ¿Cuándo tengo una prueba de igual contra distinto? Supongamos que nosotros tenemos una empresa, o gerenciamos una empresa, dirigimos una empresa, que se encarga de vender un producto que se empaqueta en bolsas de 500 gramos. Nosotros vendemos el producto, toda nuestra producción sería la población del producto en bolsas de 500 gramos. En algún momento, cada tanto, cada cierto periodo, tenemos que controlar si estamos envasando bolsas de 500 gramos. Porque puede ser que las máquinas se descalibren, que los empleados se corran de la media, que haya un problema de irresponsabilidad, de robo, de lo que sea. Yo quiero saber si estamos vendiendo bolsas de 500 gramos, que es lo que dice el paquete, 500 gramos, contenido neto, 500 gramos. Entonces, vamos a testear nuestra producción, vamos a hacer un control. ¿Qué hacemos? Obviamente, vamos a tomar una muestra. Vamos a plantear las hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, la hipótesis nula, la hipótesis de status quo, de no hago nada, de dejo todo como está, es cuando. Y cuando mi producción es de 500 gramos, que es lo que supongo. ¿Cuándo tengo que hacer algo? Tengo que hacer algo cuando me desvío esos 500 gramos. Si la media es distinta a 500 gramos. Por lo tanto, estoy haciendo una prueba de igual contra distinto, una prueba de 2 colas, en el cual la hipótesis nula, la hipótesis de status quo, es la media es igual a 500 gramos. No hago nada. Y la hipótesis alternativa, que es todo lo contrario, es la media es distinta de 500 gramos, y algo tengo que hacer. O sea, tendría que calibrar las máquinas, echar a un empleado, tomar más gente, algo tengo que hacer, porque estoy vendiendo bolsas que dicen 500 gramos y no tienen 500 gramos. ¿Está claro? Luego haré la prueba. Tomaré una muestra, haré todo el proceso que ahora vamos a ver y veo si rechazo la hipótesis nula y tomo una medida. ¿Por qué tomo una medida? Porque si rechazo la hipótesis nula, la media de mis bolsas ya no es de 500 gramos. Ahora, si no rechazo la hipótesis nula, no hago nada. ¿Por qué? ¿Por qué es de 500 gramos? No. No hago nada porque no tengo elementos para decir que se hayan descalibrado las máquinas, que la media sea distinta a 500 gramos. ¿Está claro? ¿Sí? Igual, la media es 500 gramos y la media es distinta a 500 gramos. Opción 2. ¿Cuándo tengo una prueba de cola superior? ¿Cuándo tengo una prueba de cola superior? Voy a tener una prueba de cola superior cuando la hipótesis nula sea que la media es menor o igual a 500 gramos,
contra la alternativa de que la media es mayor a 500 gramos. ¿Cómo parecería esta hipótesis? Esta prueba de cola superior. Bueno, supónganse la misma fábrica, pero yo voy a hacer un test, pero no, la verdad que no me preocupa mucho, ni tengo soy medio avaro o lo que sea. No es que me preocupe que sea distinto a 500 gramos mi producción, lo que me preocupa es que esté embolsando más de 500 gramos. O sea, no quiero estar regalándole producto a la gente, me preocupa solamente que le esté regalando. Si es menos, si no me importa, no me importa, no me importa. Es decir, si yo estoy en una media menor o igual a 500 gramos, es decir, si estoy embolsando 500 o menos, no me importa. Mi preocupación es no estar embolsando más de 500 gramos. O sea, si me da menor o igual, si rechazo la hipótesis nula, embolso más de 500 gramos, algo voy a hacer, pues estoy regalando producto y me molesta muchísimo. Ahora, si no la rechazo, que no me dice que estoy regalando producto y no me importa. Dejo todo como está, status quo. Sigo para adelante. Ejemplo de prueba de cola superior. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que la media es mayor a 500 gramos, todo mal. Si no la rechazo, no puede decir que sean más de 500, y si no es más de 500, no me importa. Sigo todo como está. Situación de prueba de cola superior. Y la tercera opción, y no hay más, es una prueba de cola inferior, es decir, mayor o igual contra menor. Si en el mismo ejemplo, promedio mayor o igual a 500 gramos, todo bien, menor a 500 gramos, me preocupo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Bueno, la misma fábrica, todo igual, y me avisan que mañana voy a recibir una inspección de algún órgano gubernamental o lo que sea, en el cual, si yo digo en la bolsa que estoy vendiendo 500 gramos y es menos, me van a sancionar, de alguna forma. En cambio, no me van a sancionar si vendo más porque, bueno, no estoy estafando a nadie, y si quiero ser generoso, bueno, no le importaría tanto quizás a este órgano de contralor. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos situaciones. Si la media es mayor o igual a 500 gramos, status quo, no hago nada, tranquilo, mañana vengo, abro la puerta, viene la inspección, ¿cómo no? Controlarlo. En cambio, si rechazo la hipótesis nula y me da que la media es menor a 500 gramos, y hay algo que tengo que hacer, porque si no mañana me cierran la fábrica. O sea, mañana no abro, doy parte de enfermo, preparo unos billetitos para el soborno, no sé lo que quiera, pero algo tenemos que hacer. No podemos dejar status quo nada. ¿Está bien? Esas son las tres opciones posibles y no hay más. Por supuesto que esto es estadística y esto es probabilidad. O sea, siempre puede fallar. Pero yo voy a tener, y como les dije que esto está ligado a intervalos de confianza, voy a tener un nivel de confianza, un nivel de seguridad. Yo esto lo voy a hacer a un 90% de confianza, 95% de confianza, 99% de confianza, 98%, 97%, lo que quiera, lo que pueda, lo que me dé el presupuesto, pero nunca va a ser al 100%, igual que intervalos de confianza. Y seguimos. La realidad, y acá empezamos de vuelta a jugar un poco con las palabras también, es que este cuadrito dice la situación que uno enfrenta ante una hipótesis nula y lo que puede hacer. Hay una situación actual, esta situación actual es algo absolutamente real, es una realidad. O sea, la hipótesis nula puede ser verdadera, aunque yo no lo pueda afirmar, o puede ser falsa. Esta es la realidad, porque la producción total, población total de producto, o pesa 500 gramos o no pesa 500 gramos, no hay más chance. Hay una sola situación real. Lo que pasa es que yo no la sé, ni la voy a saber nunca. Yo no la sé, ni la voy a saber nunca. Porque si no tendría que pesar toda mi población. O peor, si tengo un proceso destructivo, no lo voy a saber nunca porque tendría que quemar toda mi población, como decíamos en la clase pasada y la anterior. Por lo tanto, hay una situación actual, que la hipótesis nula sea verdadera o sea falsa, pero para mí es absolutamente desconocida y seguirá siendo desconocida. No obstante, yo tengo que tomar una decisión.
no rechazar o rechazar la hipótesis nula, para lo cual voy a hacer la prueba de hipótesis. Y se dan 4 situaciones. Si la hipótesis nula es verdadera, aunque yo no lo sepa nunca, puede pasar que yo no rechace o rechace la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es verdadera y yo no la rechazo, es una decisión correcta. Si la hipótesis nula es verdadera, no debo rechazarla. La probabilidad de tomar la decisión correcta de no rechazar una hipótesis nula verdadera se llama nivel de confianza, y se lo escribe, como ya sabemos, 1 menos alfa. ¿Qué es el 1 menos alfa? ¿Qué es el nivel de confianza? Otra definición de nivel de confianza es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula verdadera y que por supuesto no debe ser rechazada. Es decir, una decisión correcta. Pero podría pasar que siendo la hipótesis nula verdadera, yo la rechace. ¿Por qué? Y porque hay una probabilidad, son probabilidades. El 5% de las muestras, el 1% de las muestras está equivocado. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo, estamos cometiendo un error. Ese error, que se lo conoce como error de tipo 1, y es el alfa que teníamos acá, ¿no? El alfa. Este, o este, o este, o este. Esto es 1 menos alfa, y este es alfa sobre 2, que es parte del alfa y alfa. Entonces, rechazar una hipótesis nula que es verdadera es un error. Es un error de tipo 1, y se lo conoce con alfa, y tiene el nombre de nivel de significación. Nivel de significación. Ahora aparecen las próximas figuras. ¿Qué es el error de significación? Alfa es un error grave, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que era verdadera y que por lo tanto no debió haber sido rechazada. Es un error que voy a correr, lo siento. Estas 2 situaciones suceden bajo una hipótesis nula verdadera. ¿Qué pasa si la hipótesis nula es falsa? Bueno, también puede suceder que yo no la rechace o la rechace. Si la hipótesis nula es falsa y no la rechazo, también es un error. Y también es una probabilidad. La probabilidad de no rechazar una hipótesis nula falsa que debió ser rechazada, se la conoce como error de tipo 2 y se lo escribe como beta. Beta. ¿Qué es beta? El error de tipo 2 es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula que era falsa y que debió ser rechazada. Bueno, y por último, tenemos la decisión correcta de rechazar una hipótesis nula falsa, lo cual se lo conoce como 1 menos beta, el complemento de beta, y es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa que debió ser rechazada. Y se rechazó, por lo tanto es una decisión correcta, y recibe el nombre de potencia o poder de la prueba. Esta es la potencia o poder de la prueba. ¿Qué es la potencia de la prueba? Es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. Vamos a hablar un poquito de alfa, del nivel de significación alfa, del error de tipo 1. Acá dice, mucho de lo que está acá, lo que dije recién, es la probabilidad de cometer error de tipo 1, es decir, rechazar una hipótesis nula verdadera que no debió ser rechazada. Es una probabilidad de rechazo bajo la hipótesis nula, nunca se produce bajo la hipótesis alternativa, el alfa. Determina el tamaño de la región de rechazo, lo vimos en el gráfico, es el tamaño de la región de rechazo, alfa, o 1, lleva el nombre de alfa. Los valores usuales, no los únicos, puede tener cualquier valor, pero el valor usual es 1, 5 o 10%. ¿Cómo surge el error de tipo 1? ¿Cómo se calcula? Bueno, no se calcula. Lo decide el investigador al principio de la prueba. Es el error que está dispuesto a correr el investigador al principio de la prueba. Uno empieza una prueba y dice, voy a trabajar con un nivel de significación del 5%. Es decir,
voy a trabajar con una probabilidad de error de tipo 1 del 5%. Y me sirve, entre otras cosas, para darme los valores críticos de la prueba. Acuérdense que los valores críticos son los que separan la región de rechazo de la región de no rechazo. ¿Alguna duda? En la toma de decisiones, el error de tipo 1 se lo conoce como error de primera especie o error del productor. Ya vimos que era la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, y es considerado un error serio. Digamos que serio con respecto al error de tipo 2. Es más serio que el error de tipo 2. Es más grave que el error de tipo 2. Se lo conoce como alfa, y también se conoce como, ya lo dijimos, el nivel de significación de la prueba. El error de tipo 2, beta, también se lo conoce como error de segunda especie o error del consumidor. Vimos recién que era la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Los errores de tipo 1 y de tipo 2 tienen cierta relación entre sí. La más importante es que nunca varían en el mismo sentido. Es decir, a medida que aumento el error de tipo 1, estoy disminuyendo el error de tipo 2 y viceversa. ¿Qué pasa? El error de tipo 1 solo puede ocurrir bajo una hipótesis nula verdadera, y el error de tipo 2 solo puede ocurrir bajo una hipótesis nula falsa. Y acá lo que decía recién, si la probabilidad del error de tipo 1 disminuye, automáticamente aumenta la probabilidad de error de tipo 2. En base al error de tipo 2, ceteris paribus, manteniendo todas las demás condiciones fijas, podemos decir que el error de tipo 2 aumenta cuanto la diferencia entre el parámetro hipotetizado y el verdadero valor van disminuyendo. Cosa que no lo sabemos, es algo que va funcionando dentro del test. Acá lo dijimos recién, va en sentido contrario que el error de tipo 1, es decir, al aumentar el error de tipo 2, disminuye el error de tipo 1. El error de tipo 2 aumenta cuando el desvío poblacional es muy grande, a medida que aumenta el desvío poblacional, aumenta el error de tipo 2. Y una forma de disminuir el error de tipo 2 es aumentar el tamaño de la muestra. O, como está escrito acá, lo contrario, a muestras más pequeñas, mayores errores de tipo 2 puedo cometer. Bien, acabada la parte teórica de la prueba de hipótesis, vamos a empezar a desarrollarla, aunque vimos algún ejemplo por ahí. Acá hay una pequeña síntesis de 6 pasos que uno debería ir siguiendo para efectuar una prueba de hipótesis, lo cual no quiere decir que uno lo tenga que llevar al pie de la letra, pero debería tratar de no olvidarse casi ninguno de todos esos pasos. El primero es, por favor, nunca pueden dejar de plantear las dos hipótesis. Si no plantean las dos hipótesis, la prueba está mal. Hagan lo que hagan, porque uno no puede después rechazar o no rechazar una hipótesis nula que nunca planteó. Es un absurdo. Primer paso, tiene que estar claramente planteadas las hipótesis nula y alternativa. Una vez planteadas las hipótesis, hay que elegir el error de tipo 1, el nivel de significación, el error de tipo 1 que está dispuesto a asumir 1, el alfa, y el tamaño de la muestra con el que va a trabajar. Y hablando de la realidad, ¿no? No de un ejercicio de examen. Elegir el nivel de significación con que va a trabajar, o sea, el error de tipo 1 que está dispuesto a cometer, y el tamaño de la muestra. Y acá, pasada esta parte arbitraria, acá viene el conocimiento del investigador. Acá no me puedo equivocar. Acá tengo que determinar el estadístico y la distribución de la prueba de hipótesis. Y esto ya no es arbitrario. Esto sigue algunas reglas, que ustedes ya las saben, porque son las mismas que en intervalos de confianza. Es decir, si es para la media, si el desvío es conocido, si el tamaño de la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que conocen el estadístico y la distribución, hay que determinar los valores críticos, lo cual es una cuenta. El estadístico tiene una fórmula, que ya la vimos la clase pasada también y la anterior, la vamos a repetir. Este es el cálculo que no les vamos a pedir en ningún examen, ni en ningún lado le van a pedir a ustedes, porque lo va a calcular
Acá es el valor crítico que surge de la tabla de normal, de TDSTU, de chi cuadrado, o del Excel, o de la aplicación de donde sea, hay que calcular el valor crítico. Es un valor que surge de la distribución. Sí, después hay que calcular el estadístico, lo que estaba diciendo recién erróneamente, la fórmula, que tampoco se lo vamos a pedir, tienen que saber, y finalmente tomar la decisión. Y acá viene el segundo punto álgido. La decisión tiene dos partes. La primera parte de la decisión es muy teórica, muy técnica. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis? Hasta ahí deberían poder sacarlo porque les va a dar si hicieron bien los cálculos o si graficaron bien el problema o si lo plantearon bien, no hay duda. Se rechaza, es mecánico, o no rechaza la hipótesis nula. De hecho, la mayoría de los paquetes estadísticos te dicen rechazo la hipótesis nula o no rechazo. Es muy fácil. Pero luego hay que plantear eso como una decisión en términos del problema que estamos resolviendo. Y eso se los voy a pedir en el examen y se los va a pedir la vida cada vez que utilicen esto, si alguno de ustedes lo utiliza. Espero que sí. Es decir, en el caso del ejemplo que vimos recién cuando planteamos las tres opciones. Rechazo la hipótesis nula. Ok. ¿Qué significa? Cierro la fábrica, no la cierro, estoy empaquetando bien, estoy empaquetando mal, hago algo, no hago nada. Una explicación para gente no matemática, no estadística. No me digan rechazo de la hipótesis nula, díganme, estamos con un 95% de confianza o con un 5% de significación empaquetando por encima de los 500 gramos. O no puedo decir con un 95% de confianza o con un 5% de significación que estamos empaquetando un valor distinto a los 500 gramos. Quiero una respuesta en términos del problema. Esto es importante porque sacamos la parte matemática, sacamos la parte mecánica, sacamos la parte que hacen las máquinas, pero no saquemos la parte por la cual nos vamos a diferenciar del resto, que es la toma de decisiones gerenciales. Parámetro, media poblacional, prueba de hipótesis. Obviamente, como esto sigue lo que vimos ya en intervalos de confianza y en distribuciones, vamos a tener distintas pruebas conforme a que el desvío. ¿Sí? En la página anterior dice caiga en la región de aceptación. Sería la región de rechazo o no rechazo. Excelente, ¿no? Excelente. La región, que caiga en la región de no rechazo. Rechazo. Vamos a corregirlo ya mismo porque esto está dando vuelta mal. De no rechazo, gracias, o rechazo de la hipótesis nula. Muchas gracias, sí, correcto, correcto. Eso hay que cambiarlo. Okay. Gracias. Bien. Entonces tenemos distintas pruebas conforme el desvío estándar poblacional sea conocido o desconocido. Ya vimos en intervalos de confianza, repásenlo para la clase que viene, que si sigma es conocida, la prueba se va a hacer con la distribución normal. Es una prueba Z. Ahora, si sigma, el desvío estándar poblacional, es desconocido, me tengo que fijar en el tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, por el teorema central del límite, puedo utilizar la prueba Z, la prueba normal. Pero si el desvío estándar poblacional es desconocido y la muestra es chica, debo utilizar la prueba T de student. Vamos a hacer ahora una prueba de hipótesis para la media con sigma conocido o con una muestra grande. Es decir, la prueba Z. Esta que está acá o esta que está acá. Este es el estadístico de la prueba. Lo conocen, lo planteamos, es la distribución de la media muestral. Tenemos que Z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido sigma, es decir, el desvío estándar poblacional, sobre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? El error estándar. Bien. Vamos a hacer la prueba. Supongamos una prueba de 2 colas. En la prueba de 2 colas hay 2 valores críticos. ¿Cuándo se da la prueba de 2 colas? Cuando tenemos una prueba de igual contra distinto. Ya todo esto lo vimos y lo empezamos a repetir, a machacar, porque es siempre muy parecido. Buscamos en la distribución Z, buscamos los valores críticos, el valor crítico inferior y el valor crítico superior,
para tener las regiones de no rechazo y las dos regiones de rechazo en la prueba de dos colas. Si fuera la prueba de una sola cola y fuera la prueba de cola superior, buscaríamos un solo valor crítico y tendríamos la región de rechazo y la región de no rechazo. Y si fuera la prueba de cola inferior, lo mismo, pero para el otro lado. En los tres casos, en este tipo de pruebas, esto surge de la distribución normal. ¿Cómo surge la distribución normal todo esto? Bueno, si esto es con un 5% de significación, tengo un 95% de confianza. Acá, en esta área que está acá, tengo un 2,5%, un 0,025. Voy a la tabla normal inversa, busco 0,025 y me fijo el valor de abscisa. Ahí tengo el valor crítico inferior. Y lo mismo para este lado y tengo el valor crítico superior. Si tengo la prueba de una sola cola y es al 5%, acá tengo todo metido un 5% y acá un 95%. Como es una prueba Z, voy a la tabla de normal inversa, o al Excel, o al app, lo que quieran, busco el 5% y el valor de el 5% de área de probabilidad y me da la abscisa, que va a ser el valor crítico de la prueba. Ejemplo de prueba de hipótesis. Probar la afirmación que el número de televisores en las casas de esta ciudad es igual a 3. Suponemos que conocemos por estudios anteriores que el desvío estándar poblacional es 0,8. Primer paso, planteamos las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Es decir, hipótesis nula, mu igual a 3. Hipótesis alternativa, mu distinta de 3. Por lo tanto, tenemos una prueba de igual contra distinto, una prueba de dos colas. Especificamos el nivel de significación y el tamaño de la muestra. Supongamos que determinamos un 5% de significación y tomamos una muestra de 100 casas. 3. Vamos a la técnica apropiada, vamos a elegir la distribución. Como sigma es conocido, ya con eso me alcanza, aunque la muestra también es grande, usamos la prueba Z, la normal. Y vamos a determinar el o los valores críticos de la normal. Para un 5%, el valor crítico de Z lo puedo sacar de Excel, de una app del teléfono o de las tablas. ¿Cómo saco esto? A ver. Vamos a un Excel. El Excel tiene la tabla de normal inversa. La tabla normal inversa va dibujando la probabilidad de la distribución normal. Yo tengo una distribución normal, ¿está bien? Imagínense que esto es una normal. La tabla de normal, acá abajo, bajo el área de la distribución normal, está el total de la probabilidad, el 100%. La tabla de normal me va dando probabilidades acumuladas, la tabla inversa, ¿no? De fractiles, acumuladas. Acá en la mitad tengo acumulado, si quisiera, el 50% de acá, ¿no? El 50% acá, el 50% acá. Esta probabilidad, supónganse que esta probabilidad es un 0,025. ¿Por qué un 0,025? Perdón por los números, pero no te van a agarrar otra función. Pues tengo 0,025 acá, y tengo 0,025 también acá, y acá en el centro tengo 0,95. Esto lo podría escribir mejor, pero bueno. Y acá tengo 0,025. Lamento que esto esté grabado, pero bueno, ¿qué va a ser? Acá tengo. Este es mi problema. Yo tengo que buscar este valor crítico inferior y este valor crítico superior. Esto es un valor Z, es un valor de abscisa. El valor Z y este es otro valor de Z, abscisa. Si acá tengo el 95%, en las dos zonas de rechazo tengo el 5%. Un 2,5 de acá y un 2,5% de acá. Yo voy a buscar qué valor de abscisa corresponde a un área acumulada del 0,025. Para eso, tengo que ir a una prueba de Excel que se llama igual creo que se llama inversa normal estandarizada.
inversa normal estandarizada, donde me pide la probabilidad, o sea, la parte acumulada, y me va a dar el valor de abscisa. Acá, en la inversa estandarizada, si quiero puedo abrir acá, la probabilidad, acá le voy a cargar 0,025, este valor que he acumulado acá, 0,025, 0,025, acá ya está el resultado, voy a poner a aceptar, y me dice que el valor de abscisa este es menos 1,96. Menos 1,96. Menos 1,96. Este valor lo podría calcular, me va a dar 1,96 positivo, porque es simétrica, pero lo hago. ¿Qué número le cargo de probabilidad? Le cargo desde menos infinito hasta acá. Es decir, 0,025 más 0,95. Le cargo 0,975. Cambio el valor este, que está acá, cambio el valor que está acá, y en lugar del 0,25 pongo 0,975, 0,975 y me da el mismo valor positivo, 1,96. Acá tengo 1,96 positivo, 1,96. Estos dos que marqué acá son los dos valores críticos. El valor crítico inferior, menos 1,96, y el valor crítico superior, 1,96 positivo. El estadístico me va a dar algún valor que está acá. Si me da más chico que menos 1,96, rechazo. Si me da más grande que 1,96, rechazo. Y si me da entre menos 1,96 y más 1,96, no rechazo la hipótesis nula. De acá salió menos 1,96 y más 1,96. Entonces, determinar la técnica apropiada y valer el valor crítico. ¿Cuánto da el valor crítico para 0,05 a 2 colas? Da más o menos 1,96, lo que acabamos de calcular recién. De ahí sale este valor. Reunimos los datos, calculamos el estadístico, que teníamos un tamaño de 100 y la media muestral supongamos que dio 2,84. Con estos valores de acá, calculamos el estadístico Z. Reemplazamos los valores en la fórmula y me da menos 2. Es una normal. Valor crítico inferior menos 1,96, que separa la región de rechazo de la región de no rechazo. Como el estadístico que calculamos en la filmina anterior nos dio menos 2 cae acá. Cae en zona de rechazo. ¿Cómo? El estadístico cae en zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Así de fácil. Y si rechazo la hipótesis nula, la alternativa dice que la media de televisores en esa ciudad es distinta de 3. Y como rechacé la hipótesis nula, puedo afirmar la hipótesis alternativa. La media de televisores en esa ciudad no es igual a 3. Hay evidencia suficiente para decir que el número medio de aparatos de TVs en la ciudad no es igual a 3. ¿Cuánto es? No sé. Tendría que hacer un intervalo de confianza. Pero sé que no es 3. Con un 95% de confianza. ¿Por qué? Porque puede fallar. Esto es todo, Esto es todo.